Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Protagonista de las noticias de manera permanente y de una de las de hoy, que ha generado bastante polémica, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Protagonista porque generó bastante revuelo con algunos de los trinos que publicó en su cuenta de Twitter en las últimas horas a propósito de la minga indígena. El senador Álvaro Uribe Vélez nos ha pedido un espacio para hablar y, como siempre que lo ha solicitado, lo tiene aquí en los micrófonos de RCN Radio. Señor expresidente, bienvenido a RCN, muy buenos días. Buenos días, doctora Yolanda, a usted, a su equipo periodístico y a todos los oyentes. Un espacio, más que un espacio para hablar, preocupado por medio de la obligación de aclararle a usted a sus publicaciones en las redes sociales lo que yo pienso sobre la materia, doctora Yolanda. Senador Álvaro Uribe, hubo mucho revuelo con su trino, en el cual hace referencia a que si se produce una masacre, si actúa la fuerza pública, en fin, quiero leérselo textualmente. De hecho, mucha gente interpretó que de alguna manera usted estaba justificando si se llegaba a producir una masacre en el caso de la minga indígena, y sobre eso quiero preguntarle, ¿lo malinterpretaron o qué es lo que usted quería decir exactamente en ese trino que ha causado tanto, pero tanto revuelo? Si la autoridad serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta. ¿Qué es lo que exactamente quería decir? A ver, pero primero, aquellas personas que encontraron de pronto una confusión en el texto, les ofrezco todos los trinos subsiguientes que fueron muy claros. La autoridad serena nunca produce masacres. Las masacres las produce el terrorismo. Segundo, hay otras personas que nunca interpretarán bien cualquier cosa que yo diga. Tercero, hay hechos que me relevan de muchas explicaciones. Primero, siempre evité los bloqueos en el Cauca. Eso no fue óbice para dialogar permanentemente y nunca hubo una masacre. Al contrario, compensé a los indígenas con unas tierras en el Naya por las masacres que se habían producido anterior a mi gobierno. El gobierno que presidí acabó las masacres de los paramilitares y disminuyó sustancialmente las masacres de la guerrilla. ¿En qué contexto estábamos, doña Yolanda, doctora Yolanda? En lo siguiente. Personas muy importantes del país estaban diciendo, no se puede ejercer allí autoridad porque hay una infiltración terrorista y hay unos individuos allí infiltrados que quieren producir una masacre. A mí me parece que eso es muy grave, que la autoridad no la pueden anular. Si hay unos terroristas allí para producir una masacre, en lugar de anular la autoridad, hay que pensar en que la inteligencia militar, policía, más la fiscalía puedan lograr unas capturas, pero nunca anular la autoridad. Una señora de Pasto me llamaba y me decía, yo tampoco estoy de acuerdo con esa firma, pero se va a hablar la página de los bloqueos. Yo le contesté, con el mal precedente de firmar con quienes están ejerciendo violencia, no se doblan las páginas de los bloqueos. Le contesté a esa señora. Yo confiaría que con el sentido de autoridad del presidente Duque, después de esta experiencia, y que este mismo debate ayude a doblar esa página de los bloqueos y que no haya más bloqueos. Mire, doctora Yolanda, lo que pasó en Popayán, a mí me sorprendió porque yo he seguido los eventos de Popayán desde hace muchos años. Ciudadanos indignados con estos abusos atacaron la sede indígena. Hombre, eso nos tiene que hacer pensar. Cuando los ciudadanos no se sienten protegidos en la autoridad, eso se convierte en una concausa de la justicia privada, mucho mejor que justicia privada, que es rechazable el ejercicio de la autoridad en el Estado de Derecho. Senador, ¿cree usted que ese trino en particular, que después de ese vinieron otros y vino un video que también lo escuchamos aquí al aire, cree que ese trino en particular le quedó mal redactado, que en medio de la calentura se le fueron las luces? No, no en medio de la calentura. Si hay algún error de redacción es por esto, porque yo estaba respondiendo unos artículos que había leído en la madrugada en la prensa que decían que el gobierno no podía ejercer autoridad porque iba a haber una masacre, había cuenta de que habían unos tipos infiltrados dispuestos a propiciar una masacre. Entonces lo que yo he dicho es, ahí está explicado en otro tino. Con esos argumentos no se puede anular la autoridad.
Si allá hay unos individuos infiltrados para hacer terrorismo, lo que toca es tener la inteligencia militar, policía y la acción de la fiscalía y además capturarlos. Eso es bien importante. Ahora comprendo una situación bien difícil que es la herencia que ha recibido el presidente Duque, porque en los últimos 8 años desmantelaron la inteligencia militar, acabaron con la disciplina militar y policía de que había que evitar esos bloqueos, reconstruir ese sentido de autoridad en las Fuerzas Armadas toma tiempo y es difícil. Senador, otra sensación que quedó derivada de sus trinos en Twitter es que usted no estaba de acuerdo con la decisión del presidente Duque de firmar. ¿Usted respalda la decisión del presidente Duque, el acuerdo al que llegó con las comunidades indígenas, o no respalda esa decisión, o tiene críticas o reparos? Yo aprecio al presidente Duque fundamentalmente, a su gobierno. Estoy en la tarea siempre de apoyar ese gobierno. Me reúno 3 o 4 días a la semana con delegados de municipios colombianos apoyando ese gobierno. Con el hecho de que se hubiera firmado ese acuerdo, no comparto la firma de ese acuerdo, doctora Yolanda. Lo digo de la manera más constructiva y también tengo la confianza por el sentido de autoridad que se le observa al presidente Duque, que en su gobierno en adelante no habrá más bloqueos. ¿Por qué no comparte la firma de ese acuerdo, señor expresidente Uribe? Yo no comparto porque ahí había un hecho notorio, que era el ejercicio de la violencia. Hubo muertos, explosivos. Lo que decían editorialistas muy importantes, y uno se lo entendía al mismo gobierno, es que allí había una infiltración de terroristas que impedía que el gobierno ejerciera autoridad porque esos terroristas estaban dispuestos a producir una masacre. Entonces yo ante esa amenaza no comparto que se firme, doctora Yolanda. Es decir, no es tanto que usted tenga dudas sobre lo que se concedió en la mesa, el acuerdo logrado, sino el hecho mismo de que se haya firmado, pero ¿no cree que hay que hablar con las organizaciones sociales? El hecho de que se hayan vinculado, se hayan infiltrado algunos violentos, ¿no convierte en violentos a todas las comunidades indígenas? ¿O usted cree que es así? Pero el hecho fue violento y fue allí y al interior de la minga. Eso me parece muy grave. Que hay que hablar, por supuesto, yo lo hice. Esta mañana me decía un colega suyo que yo estuve en un consejo comunitario en 2008. Sí, por supuesto, fue un gran debate. Y fue ahí en una finca alrededor, cerca de la carretera, sin bloqueos. Y además apoyé mucho a las comunidades indígenas. Creo que en ese gobierno nuestro casi todos quedaron con seguro de salud. Se adelantó mucho la etnoeducación. La ministra Cecilia María nombró maestros para etnoeducación. Dimos las compensaciones de tierras del Naya, construimos los 9 pueblos indígenas alrededor de la Sierra Nevada. A algunos les disgustó mucho que estimulamos una organización indígena que se llama OPI, contraria a la violencia. Por supuesto el diálogo, que sí, doctora Yolanda. Otra cosa son los bloqueos, la protesta sí, el bloqueo y la acción criminal no. Por ejemplo, ahora le están anunciando al gobierno unos paros para después de Semana Santa. El presidente Duque recibe una situación muy difícil, pero el gabinete, los ministros, los congresistas que apoyamos el gobierno, tenemos que buscar soluciones. Por eso nosotros hemos estado pidiendo una solución a tiempo, oportuna, para cafeteros, paneleros, agricultores y pequeños ganaderos de la costa afectados por un verano que no cesa y que empezó el 20 de noviembre del año pasado, para los usuarios de vías terciarias, para la situación de los hospitales, para la situación de los ancianos, de los confeccionistas, etcétera. Arreglar esos problemas a tiempo, a través del diálogo y con soluciones de gobierno, le da gobernabilidad social al gobierno. Sobre todo, unos sectores afectos a la democracia y que tienen bastante confianza en el presidente Duque. Yo no quisiera que eso llegara a lo que ocurría con Santos, que él demeritaba esa protesta social, decía ¿cuál paro? Y enseguida, cuando le había ofrecido 4.000 pesos a los cafeteros por carga, les tuvo que dar 110, 120, 130.000, recibieron la plata pero no agradecieron. Si la solución es oportuna, esa solución se le agradece y genera afecto por el gobierno, de lo contrario no. Y yo lo que quiero es que haya afecto por el gobierno Duque, que lo necesita nuestra democracia.
Ahora, senador Álvaro Uribe Vélez, si usted no comparte la firma del acuerdo con las comunidades indígenas, argumenta que hubo hechos de violencia que se dieron en la Minga, ¿cuál era la salida? ¿Qué debía haber hecho el presidente Duque? Porque lo cierto es que llevamos 27 días con una vía bloqueada generando un impacto profundo en una región muy importante del país. ¿Qué hacer si no es por la vía del diálogo? ¿Cómo se soluciona? Doctora Yolanda, ese bloqueo se anunció muchos días. Creo que las Fuerzas Armadas pudieron haber llegado y evitarlo. Es menos difícil evitarlo que dispersarlo. Confío que el proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de recuperación del sentido de autoridad en que está empeñado el gobierno del presidente Duque, no permita nuevos bloqueos. Y también en un trino mío del sábado, también bastante controvertido, dije, en lugar de firmar, sería preferible dejar que se mantuvieran la vía cerrada, haber garantizado el tránsito por la alterna, haberla mejorado, yo sería partidario de haberle puesto unos puentes militares para que esa vía tuviera más capacidad de soporte, pero la verdad es que el hecho de Popayán, que se lo repito, la comunidad cansada, disgustada, lanzando ya con actitud de agresión contra la sede indígena, demuestra que el país requiere que se recupere la autoridad, que todos tenemos esperanza en el gobierno Duque. De lo contrario, cuando los ciudadanos se sienten desprotegidos, eso obra como una concausa de la justicia privada. Senador Uribe, ¿usted cree realmente que mantener el bloqueo o no hacer nada durante 2 años lo hubiera resistido precisamente esa comunidad de esas regiones distintas a las indígenas que presionaron y que están muchos de ellos ahogados por las consecuencias económicas de este bloqueo de casi un mes? Si hubiera resuelto, es que eso es lo grave, haberlo permitido, ese bloqueo que hace un mes, eso se hubiera resuelto mucho más rápido sin haber firmado, pero ya a lo hecho pecho, a vos sacado no hay Santa Lucía que valga. Lo que confiamos es que el gobierno del presidente Duque no permita bloqueos, que Colombia tenga estos 3 años y medio del gobierno del presidente Duque sin bloqueos y que el país recupere totalmente el sentido de autoridad. Senador, pero digamos usted en ese trino de los 2 años en el que dice que hubiera preferido que se mantuviera el bloqueo, así fuera por 2 años, mientras se arreglaba la vía alterna, ¿de verdad Colombia aguanta tener el sur del país y las carreteras que nos conectan con Ecuador y con Perú por 2 años interrumpidas? ¿En realidad ese costo es un costo tolerable para no ceder ante, digamos, el bloqueo? Hombre, el mayor costo es estar de bloqueo en bloqueo. Sume usted cuánto cuestan estos bloqueos. Ahora, este bloqueo costó más que los 800.000 millones que le entregan a los indígenas. Se estaba denunciando, por ejemplo, 1 millón de litros de leche, de pequeños productores de Nariño perdidos, por supuesto. Y entonces, usted dice, no, es que la solución es firmar. Por favor, la solución hoy. Y si mañana vuelven a hacer otro bloqueo, esos precedentes nunca permiten doblar la página. La página de los bloqueos, en mi concepto, no se dobla con esas firmas. Entonces, yo ahora confío que se doble la página por el sentido de autoridad del presidente Duque y por lo siguiente. Confío que este debate también contribuya a que un sector de opinión pública recuerde la necesidad del sentido de autoridad. Ahora, senador, usted tuvo oportunidad de conversar con el presidente Iván Duque mientras estaban en el proceso de negociación para expresarle estas opiniones, estas inquietudes que tenía. Por favor, siempre, y con la señora ministra y con el ministro de la Defensa. ¿Qué le plantearon frente a sus inquietudes? Ellos estaban conversando, estaban buscando una salida negociada. Sí, no, lo que mucha gente decía, dijeron editorialistas que allá había una penetración terrorista y que cualquier acción de autoridad del gobierno iba a llevar a que esos terroristas generaran una masacre. Yo le insisto en una pregunta, senador Uribe, porque es importante.
una cosa es que se infiltren unos delincuentes o terroristas en una protesta social y otra creer que toda la protesta social es terrorista. ¿Cuál es su opinión realmente? Porque hay quienes interpretan que usted está llamando terroristas a los indígenas que estaban movilizándose. No, mire, Yolanda, yo he tenido mucho diálogo con los indígenas y ya le conté algo de lo que fue el balance de mi gobierno en realizaciones frente a ellos, que es bueno. Lo que pasa es que aquí la infiltración fue dominante y fue determinante de decisiones, que me parece muy grave. Señor expresidente Uribe, las comunidades indígenas están pidiendo más de 40.000 hectáreas adicionales a las que tienen. Según nos contaba hace un momento uno de los ministros del gobierno Duque, esa promesa la hizo el gobierno Santos sin marcar una fecha, sin decir en qué momento sería ni en qué zona del departamento sería. Ese es el problema de fondo del departamento del Cauca, el de la tierra que piden las comunidades indígenas. ¿Usted cree que eso se puede remediar de alguna forma o eso es insoluble? Es el doctor Juan Carlos Iragorri. Sí, señor. Doctor Juan Carlos, le voy a dar dos respuestas. La primera, el gobierno mío compró las tierras para compensarlos por lo de la masacre del Naya. Eso se cumplió. Segundo, el departamento del Cauca es un departamento de aproximadamente 30.000 kilómetros, 3 millones de hectáreas. Las comunidades indígenas tienen 692.000 hectáreas en las de Sagré, Fuentes, están en posesión, y las fuentes son cabildos de la corona española, en proceso de aclaración, pero están en posesión. Cabildos otorgados legalizados, cabildos del INCOR-INCODER, tierras compradas por el Fondo Nacional de Tierras y tierras compradas por los diferentes gobiernos. Y tienen, yo diría que la tierra más fértil de Colombia, una de las más fértiles del mundo, es el macizo colombiano. Son unas tierras volcánicas, unos suelos de lujo, y las tienen las comunidades indígenas. Yo por eso he insistido mucho en el tema de ayudarlos con productividad. Y el gobierno mío sí que ayudó con productividad a sobre todo a aquella organización indígena que se llamó la OPIC, contraria a la violencia. Mire, esas tierras del macizo colombiano son tan buenas que son iguales o mejores que las del Valle Geográfico del Río Cauca. Senador Uribe, sí, pero muchas de esas zonas, de esas tierras a las que usted hace alusión, los indígenas sostienen y tienen la razón que son zonas de páramo, zonas protegidas, zonas de reserva natural donde no pueden producir. Descuente esas zonas y verá que todo el mundo tiene que respetar los retiros de quebrada, los páramos, etcétera. Bien, descuente esas zonas y verá que allí hay muy buena cantidad de tierra. Con otra cosa, es que en el Cauca se acabaron las empresas agropecuarias, quedan unas poquitas en el norte del departamento, donde empieza el Valle Geográfico del Río Cauca, y a toda hora procuran invadirlas y hacer daño, y les destruyen maquinaria y eso, hechos violentos, cuando esos son ingenios que generan intensivos en generación de empleo y empleo de calidad, etcétera. Yo creo que el tema se llama a ayudarle a las organizaciones indígenas que quieran hacerlo a mejorar la productividad. Senador Uribe, pero también es cierto, si bien existen todas esas conflictividades o conflictos de tierras que usted menciona, también es cierto que la población indígena en el Cauca y en el Valle del Cauca tiene aún unos niveles de pobreza enormes, muchas privaciones, muchas falta de capacidades productivas. Es decir, no se estaría usando en ese caso el argumento de que las conflictividades pues impiden o bloquean que haya programas como el que se logró concertar por primera vez en el gobierno del presidente Duque para que el plan de desarrollo reconozca esas necesidades y lleve inversiones importantes a esos pueblos? Yo no estoy en desacuerdo en que se orienten esos recursos. Más aún, la política nuestra se llama seguridad, estímulo a la inversión privada y políticas sociales de fondo. Y cuantifique cuánto gastó mi gobierno, y bien gastado en esas comunidades. Empiece lo que hicimos en salud, en educación, en el Naya, en los 360 grados de la circunferencia de la Sierra Nevada. Yo estoy, que esa plata esté en el plan de desarrollo me parece muy bien.
Lo que me parece que no está bien y además era innecesario es para definir ese dinero tener que firmar un acuerdo con amenazas de violencia y en medio de bloqueos. Senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha dicho usted sobre el bloqueo que estaba anunciado desde hace varios días y que cree que las Fuerzas Armadas hubieran podido evitarlo. Noto ahí como una especie de llamado de atención, ¿a las Fuerzas Armadas o es al gobierno? Es decir, ¿quién debió tomar esa decisión de hacer una intervención de alguna manera por parte de la fuerza pública para evitar el bloqueo? No, ni llamados de atención y no puedo hacerlo. Simplemente para señalar lo siguiente, es menos difícil evitarlo que dispersarlo, doctora Yolanda. Claro, porque ya una vez los indígenas allí, pues la vía del diálogo fue la que se usó y finalmente, aunque fue muy larga, fue la minga más larga de los últimos 20 años, pues se logró un acuerdo por la vía del diálogo y usted nos ha dicho claramente que no, dijéramos, no respalda, no acompaña al presidente Duque en esta materia. ¿Nos permite hacerle una pregunta sobre otro tema, señor expresidente? Todas las que quiera. Expresidente Uribe, le quisiera preguntar por el tema de las objeciones presidenciales al proyecto de ley de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Desde esta tarde la Cámara de Representantes se va a ocupar a fondo del asunto y el Senado de la República hará lo propio. Se anticipa que no va a ser fácil que el gobierno nacional encuentre las mayorías para sacar adelante esas objeciones, que es muy posible que se hundan en ambas cámaras. Ante un escenario así, ¿qué debería hacer el presidente Duque, expresidente Uribe? ¿Cuál sería la reacción que tendría que tener el gobierno si es que, como se advierte, se van a hundir esas objeciones? A ver, no le hablo por el gobierno, sino por el partido. Cuando el no ganó el plebiscito, en lugar de proponer nosotros que se desconocieran los acuerdos de La Habana, propusimos un acuerdo nacional para reformarlos. Le pedimos una cita al presidente de la República, fuimos al 5 de octubre, todo en vano, él no quiso. En estas objeciones del presidente Duque yo creo que las podemos dividir en dos, un grupo de 4 que tramite el Congreso y 2 que van por acto legislativo. Uno de los actos legislativos es para que los delitos contra los menores no sean de competencia de la JEP, sino de la justicia ordinaria con penas ordinarias. Ese es uno de los actos legislativos. En cuanto al trámite de objeciones, nosotros seguimos insistiendo en que debe haber un acuerdo nacional en el Congreso. Ojalá se diera, queridos amigos. Ojalá se diera un acuerdo en el Congreso. Correcto. Lo venimos diciendo y lo hemos promovido en muchos aspectos en este Congreso. Y ahora, ¿estarían dispuestos en el Centro Democrático a ceder en algunas de las objeciones, en algunas de las preocupaciones, en aras de que se logre de pronto un consenso sobre el tema y que se pueda avanzar? Por supuesto, doctora Yolanda, pero ya que me da la oportunidad voy a recordar esto. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo que personas incursas en delitos atroces tengan elegibilidad política. Y mire a lo que llegamos buscando el acuerdo nacional, dijimos, no estamos de acuerdo en la elegibilidad, tampoco en que haya penas distintas a la pena privativa de la libertad. Debe haber pena privativa de la libertad y lo que se requiera para reparar a las víctimas. Llegamos a aceptar, y no, el gobierno no quiso, que con esas penas alternativas que en mi concepto son simbólicas e inaplicables, que les permite elegibilidad política, que es una restricción de vivienda y de movilidad inaplicable porque eso no armoniza con la elegibilidad política. Llegamos a aceptar eso en aras del acuerdo, a pesar de que no hace parte de nuestras convicciones, y lo único que dijimos es, esa pena simbólica alternativa, páguenla primero antes de ir al Congreso. Y ni eso quiso el gobierno. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a estos acuerdos y siempre hemos estado creando opciones a pesar de nuestros reparos. Esperemos que haya ese acuerdo en el Congreso, es decir, que haya un consenso, que logren los congresistas de los distintos sectores llegar a un punto. Y si no se logra, pues el presidente Duque tiene que firmar la ley, ¿no? Confiemos, hablemos por ahora, repitamos por ahora la esperanza de que haya un acuerdo. Le planteo una última inquietud, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. El
columnista de la revista Semana, Daniel Coronel, plantea en la columna de la revista que está circulando que lo quieren callar, que lo quieren censurar, y habla completamente de un recurso que habría interpuesto a través de sus abogados en una demanda civil en Miami. ¿Qué es lo que usted está reclamando ante la justicia de los Estados Unidos, senador Álvaro Uribe Vélez? No, mire, usted sabe que yo he controvertido y de presidente controvertí con algún periodista o con dos, pero que siempre he sido totalmente respetuoso de la libertad de prensa. Ni he censurado, ni he pedido que censuren, ni nada. También tengo derecho a defender mi buen nombre. Aquí todo el mundo lo demanda a uno. Todo el mundo lo demanda a uno y yo tengo derecho a defender mi buen nombre. Por eso también es que he buscado dentro de la ley y el país se va a dar cuenta de eso. Y además lo dije muy claramente cuando me anunciaron la indagatoria, dentro de la ley, sin violar la ley en lo más mínimo, desmontar falsos testimonios y falsas acusaciones en contra de mi honra. Yo tengo un designio de vida, que es desmontar la infamia, doctora Yolanda. Yo me puedo haber equivocado, pero yo he trabajado con honradez y con afecto por este país, con total honradez. Para precisar, ¿la demanda que usted interpone contra Daniel Coronel es por difamación o qué es lo que reclama exactamente para entender? No, Yolanda, mire, escúcheme, pero yo no he hablado del tema, he dejado que lo manejen los abogados. Ah, o sea, buscamos a los abogados para saber. Era simplemente precisar un poquito. Yo he dejado que eso lo manejen los abogados, doctora Yolanda, y no me he referido al tema ni nada. Inclusive la primera vez que me preguntan por el tema y le di esa respuesta sin profundizar, usted me comprenderá, me perdonará, pero he tomado también la decisión de no hablar del tema por ahora, sino que los abogados actúen. Entiendo. Senador Álvaro Uribe Vélez, muchísimas gracias por aceptar estas preguntas aquí en RCN Radio. Usted, como lo decía comenzando, pues ha pedido un espacio y como siempre que lo ha hecho, aquí estamos para hablar de los temas que interesan al país. Le agradezco mucho. Habría querido que porque siempre quedé muy preocupado con su reacción ayer, sin siquiera, es que usted es una periodista muy influyente, el país la respeta mucho, y a uno siempre lo preocupa que una persona tan importante como usted no escuche la versión de uno, porque sus juicios son muy influyentes en el país y cuando esos juicios son en contra, como el que le oí ayer, uno queda muy angustiado, doctora Yolanda. Senador, es que yo también quedé muy angustiada con su trino, se lo digo sinceramente, porque usted, obvio, que es muchísimo más influyente que yo, que cualquier periodista. No, si usted me preocupó, por eso le preguntaba aquí, si de repente... Cuando usted dé la oportunidad de hablar conmigo, verá que no queda tan angustiado, doctora Yolanda. Pues fíjese que aquí estuvimos hablando tranquilamente durante largos minutos y me parece interesante que sus opiniones las pueda escuchar el país. Sencillamente yo manifesté la opinión sobre lo que le interpreté en el trino. Usted después explica otras cosas, aquí explica otras cosas y ha dejado muy claro que no estaba de acuerdo con firmar bajo presión o bajo violencia con la minga. Es su opinión. Algunos pueden tener otras opiniones distintas, incluido el presidente Duque, que terminó firmando. Manifesté mi opinión porque yo también quedé preocupada con ese tema. Déjeme recordarle a los oyentes de RCN Básica lo siguiente. En el gobierno mío se acabaron las masacres paramilitares, se disminuyeron sustancialmente las de la FARC. Evité bloqueos con el ejercicio de autoridad sin masacres. Nunca negué el diálogo, siempre estuve en el diálogo, en el debate. Y a los colombianos que oyen RCN les quiero decir esto: cuando se ejerce autoridad, el pueblo confía. Eso del Popayán, de unos ciudadanos atacando la sede indígena, es un llamado de atención que se necesita autoridad, porque la falta de autoridad muchas veces se convierte en concausa de justicia privada. La autoridad serena democrática no genera masacres. Las masacres las generan los terroristas. Y uno no puede anular la autoridad porque haya un terrorista que está amenazando con una masacre. Para eso está la inteligencia y la fiscalía, la inteligencia militar y policía y la fiscalía, para capturarlo. Gracias, doctora Yolanda. Muchísimas gracias a usted, senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.
por estos minutos. Les cuento a quienes van llegando a la audiencia que el senador Álvaro Uribe Vélez pidió un espacio aquí en RCN Radio para hablar a propósito de sus trinos de ayer. Como siempre que ha hecho esa solicitud y si los temas son de interés para los oyentes, él ha tenido ese espacio. Él explica y él dice que no estaba justificando ninguna masacre, que la fuerza pública no comete masacres, pero que a él sí le preocupa profundamente que se haya firmado un acuerdo sobre la base de unas presiones terroristas y violentas. Él asegura que hubo una infiltración, en algún momento dijo que mayoritaria, no sé si es la palabra precisa o masiva dentro de la minga, porque yo le preguntaba que el hecho de que se infiltraran algunos violentos, como efectivamente pasó, porque hubo hechos de violencia en la minga, no significaba que toda la protesta social fuera violenta y que eso era lo que preocupaba. Él dijo que no respalda al presidente Duque en la firma del acuerdo con la minga, que es una noticia muy importante. Dijo que estuvo conversando con él durante los días de la protesta y con sus delegados y que le tuvo oportunidad de manifestarles sus inquietudes, pero pues se ve que el presidente Duque decidió hacer otra cosa. Y un fuerte llamado, él dice que él no hace llamados de atención ni regaños, pero a mí me sonó a regaño cuando dice que se sabía que iban a bloquear desde hacía varios días y que la fuerza pública hubiera podido prevenirlo y no actuar, que después es más difícil deshacer, dijéramos, el bloqueo, pero no respalda, me parece que es lo más importante que ha dicho aquí el senador Álvaro Uribe Vélez, que es el jefe de la bancada del Centro Democrático, el partido del presidente, que no respalda al presidente en esta firma. Me llama la atención. Sí, interesante, pero lo veníamos advirtiendo desde la mañana. El que gobierna es el presidente Duque, aunque a algunos todavía les cueste creerlo, y me parece que esta es una buena demostración de que eso es así. Falta ver, digamos, si esto va a tener unas repercusiones en adelante frente a la agenda legislativa que se plantea el presidente, que ya era muy complicada con las fuerzas distintas a las de su partido político y que ahora su partido pues seguramente también tendrá algunos reparos en relación con los puntos que se tramiten en el Congreso, pero me parece que de todo este episodio lo que queda claro es que Uribe representa a unos sectores de derecha en el país muy importantes, pero que el que gobierna es Iván Duque. Así es, dice él que este tipo de acuerdo sobre la amenaza del bloqueo o con el bloqueo va a generar más bloqueos de allí en adelante, y dice él, el bloqueo costó mucho más que los 800.000 millones de pesos que le dieron a los pueblos indígenas. Yo hubiera querido preguntarle, pero se nos despidió, sí, muy bien, no hubo más masacres, disminuyeron las masacres en su gobierno, pero fue un gobierno duramente cuestionado por violaciones de los derechos humanos, fue el gobierno de las chuzadas a la oposición, fue el gobierno de los falsos positivos, fue el gobierno de desplazamientos masivos de los indígenas especialmente, una minga muy poderosa en ese momento que inclusive viajó hasta Cali, después llegó a Bogotá. Luego, hay dos caras y no todo es bueno, y también hubo cosas graves durante el gobierno Uribe. Obviamente, pues no las puede destacar él, eso lo entiendo. Los protagonistas en RCN Radio.